Ser podcast. Se dice vibrador, ¿verdad, Pena? ¿Tú que eres experto? Sí, es más muy políticamente correcto, sí. Claro. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, Pere Estupiñás, es experto en sexo y también es químico y bioquímico. ¿Cómo estáis? Buenos días. Muy bien. Hola, buenos días. Decía esta semana en El País la física Sonia Contera, con la que alguna vez hemos conversado aquí, que los Nobel de este año no han premiado el avance científico por acumulación, sino la ciencia de la imaginación, ¿no? Por ejemplo, esto del Nobel de Química a las esponjas moleculares que podrían extraer agua del aire en el desierto, que yo me lo intento imaginar, ¿no? Alguien levanta la mano con una esponja y de repente la esponja se humedece. Bueno, pues es eso. Como un hotel para moléculas, lo ha llamado uno de los miembros de la Academia Sueca. Es como, son jaulas apiladas, ¿no? Repetitivas, y dentro de cada jaula puede entrar un átomo o una molécula de agua, en ese caso, o de un contaminante, o con alguna finalidad médica. A lo que se refiere Sonia Contera, que es una científica que a mí me gusta mucho, como no solo como científica, sino como pensadora científica. Es que ninguno de estos premios de este año ha sido ponerse a trabajar en algo que ya existe y añadir datos y estratos de datos, ¿no? Sino que son ideas nuevas que abren campos. O sea, esto de hacer jaulas para moléculas no se le había ocurrido a nadie, excepto a la naturaleza, donde sí existe algo parecido. O el efecto túnel cuántico en el que se basan los ordenadores cuánticos, pues no se le había ocurrido a nadie, ¿no? Porque es elevar un fenómeno cuántico que normalmente es subatómico a un nivel, al nivel de los objetos, del tamaño de los objetos reales, ¿no? Llegará un momento, y esto supongo que es asunto de debate en esas cenas en las que se juntan científicos, en que honestamente habrá que darle el Nobel de Física o de Medicina a la inteligencia artificial, bueno, porque descubrirá algo. Justo tengo aquí un artículo del País, justo de ayer, donde Ramón López de Mántaras, profesor de investigación del Instituto de Investigación e Inteligencia Artificial, una autoridad del campo, dice que no, que una inteligencia artificial nunca debería recibir un premio Nobel. Su principal argumento es que un robot no es un agente moral y que por tanto no merece un premio. Ni se va a alegrar por recibirlo, ni se va a frustrar porque no se lo den. Y claro, aquí cuando un científico de cierta edad como López de Mántaras dice que algo nunca debería ocurrir, tenemos una ley llamada la Cuarta Ley de Clarke, por el autor de ciencia ficción Arthur Clarke, conocido sobre todo por haber coescrito con Stanley Kubrick 2001, que dice que cuando un científico de edad dice que algo es imposible, se equivoca casi indefectiblemente. Pero bueno, podría ser que fuera el caso. Claro, además en ese caso habría que darle el Nobel, sí, hay que buscar a una persona a quien programó la inteligencia artificial, sí, pero claro, es que técnico informático. Ya está viendo es que se programa ella a sí misma. Claro, ya está viendo sistemas que crean otros sistemas, y la relación con el último humano que tocó toda esa cadena de acontecimientos es muy remota, ¿no? Acabará siendo muy remota. Claro, y el de literatura a lo mejor es para la inteligencia artificial que ha escrito un novelón que supera... Claro, un escritor dirá, eso es imposible. Igual que un científico dice, un robot no puede tener un Nobel de Ciencias. Pero los humoristas dicen que nunca va a hacer un buen chiste. Que cada uno protege aquí hay una reacción un poco corporativa, ¿no? El 30% de los premios Nobel de Ciencia de este siglo emigraron para poder hacer ciencia. Sí. La mayoría de Estados Unidos, pero eso abre una pregunta, porque ¿de quién es entonces el premio Nobel? Porque esta semana que se ha hablado mucho de que los premios Nobel españoles, que había algunos españoles en las quinielas, si te fijas eran Cirac, eran el Paulo Jarillo, la Eva Nogales, pero todos están fuera. O sea, quizás Cirac sí que hizo algunas contribuciones seminales a la cuántica cuando estaba aquí, pero está en el Max Planck, el Jarillo está en el MIT, la otra está en Berkeley, y yo me planteo, y lo he puesto antes en Twitter, ¿qué nos debería hacer más ilusión, hoy que es el Día de la Hispanidad también, ¿no? Que un científico español
ganara el premio Nobel por contribuciones hechas en Estados Unidos o en Alemania, donde sea, o que alguien extranjero, alguien italiano o alemán, que hace tiempo ha venido a alguna institución española que le ha acogido y le ha dado potencial para hacer investigaciones de primer nivel, ganara el premio Nobel. Lo tengo clarísimo. Lo segundo debería ser, pero en las quinielas siempre estamos pensando... Un español. Es que lo demás son desfiles con la cabra, ¿no? Pero lo que decía Juanjo, a lo mejor sería una buena idea que en vez de desfilar la región o la brigada no sé cuánto, que desfilen los científicos del CSIC. Aquí viene el escuadrón de científicos. Exacto. Y que desfilen con sus batas y sus microscopios, ¿no? Sí. Y los médicos y los camareros. De los profesores y los funcionarios. Muy cortito, porque los 3 Nobeles de este año, por una cosa que había dicho Javier, son de contribuciones hechas hace más de 30 años. Y eso es lo que... ¿Por qué no los dieron hace tiempo? Porque fueron tan novedosas que necesitan un tiempo para comprobarse que han sido ciertas, que han sido útiles. En el caso de lo que digamos de estas esponjas, que son como esponjas, pero son microscópicas, o el efecto túnel, o esta inmunidad... cosas del sistema inmune, o sea, fueron muy seminales. En los años 80 se descubrieron. No son noticias de ayer, ¿sabes? Lo que pasa es que necesita pasar un tiempo para decir, oye, esto del efecto túnel, ahora lo están utilizando los ordenadores cuánticos. Ahora ya no es algo solo teórico, sino es aplicado. Y por eso tiene este valor. Por cierto, yo esta semana la escena favorita que tenía en mi imaginación era el viernes por la mañana, muy de madrugada en Washington, imaginar a Trump en pijama, seguramente será un pijama de satén, ¿no? Algo así. Sí. Una bata de esas con bordes dorados, ¿no? Y entonces alguien tiene que entrar a la habitación para decirle, no ha ganado usted el Nobel, ¿no? Entonces yo pensaba que es el peor oficio del mundo, esa persona que tiene que decirle... No ha ganado, no. Y le tira un cenicero. Pensaba esto cuando he visto que hay un premio Nobel que no lo localizaban para darle el Nobel, ¿no? Es que, bueno, hay esta tradición de avisarles 30-40 minutos antes de que se haga el anuncio oficial, y ha habido muchos que se han enterado por vecinos que le han dicho, oye, que has ganado premio Nobel, felicidades. Dice, ¿cómo? Ah, no, porque salen las noticias, a ellos no les localizan y sale igualmente. Sí, entonces... está este Fred Rumsell, que estaba de senderismo en Montana, exacto. Y al final se enteró después que el resto de la humanidad. Era el único que no lo sabía, ¿no? Sí. Lo que decía Pera era que los trabajos los hizo hace 30 años, pero no puedes estar 30 años esperando a ver si te llaman. Y seguro que hay otros... ¿Te imaginas que ha pasado 29 esperando la llamada y era su primer año haciendo senderismo? Sí, como esos que compran el mismo número de lotería siempre. ¿Cuántos habrán puesto, cuántos candidatos que, porque como se anuncia, los que están en Estados Unidos les despiertan a las 2 o las 3 de la mañana? Claro. ¿Cuántos habrán dicho, hoy pongo el teléfono bien alto por si llaman? Claro. Oye, una cosa más, Marcos Llorente. Sí. La semana de los Nobeles. Tú sabes quién es Marcos Llorente, sabemos quién es todos. Un futbolista. Yo lo acabo. Es un futbolista del Atlético de Madrid que tiene 2 millones de seguidores. Ha dicho que cree en los chemtrails, que es la estela que dejan los aviones. Cree que esas estelas en realidad son fumigaciones masivas con, yo qué sé, chips de Bill Gates o productos químicos para... someternos a un... saltar de hablar de premios Nobel a hablar de un futbolista... Nos están fumigando desde el cielo, ha dicho este hombre, que debería dedicarse a lo que supongo que hace bien, que es jugar al fútbol. Yo le he estado escuchando, porque además es muy opinionated, o sea, habla de muchas cosas, de temas de nutrición, temas de la luz solar y tal. No parece... Yo estoy... ¿No parece qué? Que no parece ignorante, sí, tonto no. O sea, es como... No sé cómo decirle. No parece tonto, digo. Lo que pasa, por la manera como habla y es articulado, yo creo que hay un fenómeno que se llama cámara de eco, que es lo que afecta... O sea, cuando habla... y los argumentos que da, porque mucha gente lo dice y tal y cual, es posible que solo se informe a partir de redes sociales. Es posible que cuando tú... porque además todas las conspiraciones están conectadas. El que es conspiranoico en una cosa suele estar conspiranoico en otro. Entonces, si tú solo te llega por Instagram o por TikTok alguna cosa sobre chemtrails o lo que sea, después te empiezan a llegar solo la información que, por eso se llama cámara de eco, solo la información que es afín a estas ideas. Sí. Entonces él, cuando dice, es que no lo digo yo, que lo dice muchas... Porque no parece arrogante tampoco, ¿sabes? Sino que dice, es que lo dice mucha gente. No, es que no lo dice mucha gente, lo dicen cuatro... pero mucha gente, exacto, en tu comunidad. En tu feed de Twitter, como se diga, ¿no? Claro. Es la cámara de eco. Coges una cena de Nochebuena, hay 2 cuñados, ¿no? Multiplícala por 10 millones y eso es una red social.
Exacto. Bueno, hay un número de teléfono, un número de WhatsApp, de hecho, para resolver dudas de los oyentes o para pedir vuestra opinión, si tenemos un huequecito al final, 638-855-349, luego os enrolláis mucho y no suele quedar tiempo, pero bueno, 638-855-349, también notas de audio o llamamos de vuelta. No sé si quedará alguien que piense que el amor es un evento mágico que ocurre en el alma de las personas, quizá Marcos Llorente así lo piensa, y sobre todo escuchándote a ti, espera, que como digo eres experto en sexo y en relaciones. Si quedaba alguien que piensa eso, el invitado que nos acompaña hoy se va a encargar de romper la magia. Este es tu papel, Miguel, ¿sabes, no? Pobre. Encantado. Romper la magia. Miguel Pita es doctor en genética y biología celular, investiga en la Universidad Autónoma de Madrid sobre genética del comportamiento y mañana publica El cerebro enamorado, viaje biológico del sexo al divorcio. Es muy buen título. Está todo en el título. Sí, no hace falta leerlo. Bueno, claro. habrá algo en medio del sexo y el divorcio. ¿Cuál es el viaje moléculas biológico del sexo al divorcio? Resúmeme ese itinerario. Bueno, el planteamiento es que el amor surge como una complicación del sexo, por decirlo de una forma muy sencilla, es decir, lo que hacen los animales es solo aparearse y nosotros generamos relaciones un poco más complejas, pero también es verdad que el amor en sí mismo es una situación tan extrema y tan exigente que evoluciona hacia un estado más apaciguado. Y entonces ahí es cuando los seres humanos tienen que plantearse si son capaces de mantenerlo o no. Es decir, el viaje es este, ¿no? Uno se enamora y el amor siempre surge de un atractivo muy relacionado con la sexualidad, ¿no? Excepto excepciones, que es verdad que se pueden entrar en las excepciones, pero vamos a hablar de las generalidades. Está muy relacionado con una pareja que te atrae sexualmente. Hay un momento de gran intensidad, y esto se desgrana en el libro, ¿no? Relacionado con los picos de neurotransmisores, de hormonas, de actividad cerebral intensa, y luego eso tiene que frenar. Tiene que frenar porque nadie puede estar enamorado eternamente al trabajo nivel del tremendo, ¿no? principio, Para el ser humano. Claro, hablo del momento del amor romántico de locura, y entonces ahí hay que hacer una transición o separarse, ¿no? El amor romántico, que dura un año. Bueno, hay mucho debate en torno a eso. Incluso se asocia con la duración de determinadas moléculas circulatorias, pero depende del individuo. Pero es difícil encontrar argumentos que digan que puede durar más de 3 años. Hablamos del amor enloquecido, claro, evidentemente. Del enamoramiento, digamos. El enamoramiento. Luego hay que distinguirlo del amor maduro. Luego se puede establecer una pareja que también tiene su química, es decir, más calmada, más relacionada ya con la oxitocina. Pero esa locura de dolor de tripas, si dura más de 3 años, evidentemente es muy malo para la salud, porque hasta te afloja el sistema inmunitario. Es computable todo esto. Tú puedes ver qué cambia en cada tipo de amor, digamos. Es relativamente computable gracias a la combinación de muchos estudios, que es la síntesis que yo he intentado hacer en el libro. Por un lado tenemos estudios que proceden de organismos modelo, de animales que no se enamoran pero que forman vínculos duraderos de pareja, y luego también estudios pues de los que se hacen con personas que están enamoradas, analizando lo que ocurre en su cerebro con estudios de resonancia magnética. Entonces, sí es posible establecer modelos de lo que ocurre. No es fácil de estudiar el amor, evidentemente. De hecho, había un estudio muy gracioso que se hizo con parejas que estaban enamoradas, medían escáneres cerebrales de diferentes áreas y había diferencias entre ellas. Y de alguna forma se predecía cuáles seguirían juntas al cabo del tiempo o no, por ver qué áreas cerebrales asociadas a este amor más romántico de largo plazo, y no solo del enamoramiento, porque tú cuando estás enamorado no eres objetivo, es un estado de locura, de amor hacia esa persona, pero que quizás dentro de un rato o dentro de un tiempo aparecen las diferencias y eso es insostenible como pareja. Pero allí había y vieron que algo se correlacionaba. Y se puede ver también sin poder predictivo real. Hay que aceptar que es falible, pero también a nivel molecular. Es decir, lo que se puede ver a nivel de escáner también se puede ver relacionado, por ejemplo, con la presencia, mayor o menor abundancia, de determinados receptores de neurotransmisores, ¿no? Hay gente que tiene más... En determinadas partes del cerebro, si tienes más receptores de vasopresina o de oxitocina, es mucho más probable que tu relación sea duradera, que transiciones bien de la locura al amor maduro,
que si tienes una menor presencia. O sea, eso puede ser predisposición biológica a tener parejas de largo plazo o no. Ese es el debate. Claro, es decir, no solo es la propuesta, ¿no? Claro, no solo que cuando te enamoras pasan cosas que activan unas áreas y eso te hace... No, sino tú ya de base puedes tener, y si hay receptores, puede ser incluso genético, una predisposición a decir... a formar lazos más estables o menos. Es lo que ocurre en los modelos animales. Por ejemplo, en determinada zona del cerebro tienen más receptores de esto, de oxitocina o de vasopresina, más fieles son. Entonces lo que se hace es mirar la genética de las personas y hacer un estudio de cuánto han durado sus parejas. Y hay una correlación. Hay una correlación entre determinadas variantes genéticas que producen menos receptores. Está Javier que quiere saltar. Sí, porque nos devuelve al tema de los topillos. Bueno, es que son el organismo modelo que A ver, yo, un momento, del porque que yo hablo, vosotros es dos topillos. sois los dos doctores en genética y no quiero que os metáis en una conversación que no entendemos ninguno. Cuéntalo de los topillos, Miguel. Bueno, los topillos son el organismo modelo que yo más trato en el libro y del que más información hemos obtenido para comprender qué pasa en la especie humana, que luego se ha complementado, pues como contaba Pera, ¿no? Con todos estos análisis de cerebro, de escáneres. Estos son especies de roedores, parecidos a ratoncillos, topillos de campo, y hay una especie que es monógama y que forma vínculos de pareja duraderos con el mismo topillo, con su topillo o topilla. Ellos se quieren mucho y se buscan. Y sin embargo hay otras especies cercanas, no la misma especie, pero muy parecidas, es decir, no muy distantes evolutivamente, que son promiscuas, que es lo más habitual. Lo que se puede hacer con los topillos, que evidentemente nunca se hará ni se debería hacer con los seres humanos, es modificarlos genéticamente. Entonces, como se comprende mucho de lo que ocurre en los topillos y se sabe dónde hay que tocar, tú puedes modificar genéticamente el topillo monógamo y simplemente cambiando algunos genes que hacen que no tenga algunos de estos receptores de los que estábamos nombrando, volver al topillo monógamo, topillo promiscuo. Qué fuerte. Y al topillo promiscuo lo puedes volver monógamo. O sea, que teóricamente se podría hacer lo mismo con los seres humanos. No, porque teóricamente ¿Cómo que no? sí, pero hay que entender una cosa. Los topillos no tienen plasticidad neuronal ni capacidad de cambiar las decisiones de su genética. Ellos, si te dice, y eres un topillo, que tú eres monógamo, eres monógamo. O sea, si tú eres nosotros ser humano, notaríamos que nos han cambiado algo, digamos. y que luego tú, independientemente de lo que diga tu genética, te puedes sobreponer a ella, puedes decidir no hacerle caso. Es que ya nos han cambiado culturalmente, es que eso de la monogamia Bueno, no somos, o sea, somos culturalmente monógamos, pero nuestra genética no nos dicta ser eso, o sea, ni a los hombres ni a las mujeres. Claro, porque nosotros importa poco lo que diga nuestra genética porque podemos sobreponernos a ella, con mayor o menor esfuerzo. Es decir, puede que sea muy difícil porque nuestra genética a unos nos impone ser de una manera o de otra. Por ejemplo, si tu pareja es millonaria, pues claro, ahí tienes un estímulo para no separarte. Claro. Bueno, es un ejemplo perfecto. ¿Cómo elegimos de quién nos enamoramos? Es una de las partes más difíciles y que menos comprendidas están, porque ahí no puedes recurrir a los topillos. Entonces, los seres humanos somos más difíciles de estudiar, como decíamos, que no nos hurgamos el cerebro, afortunadamente. Tenemos que dejarlo en algunas propuestas teóricas. Una de las que tiene mejor acogida es que tenemos una imagen mental inconsciente de las características que tiene que tener la persona que nos parece perfecta. Y es una imagen mental que se va construyendo a lo largo de la vida. Por supuesto, habrá factores genéticos que estén planteados en nuestro cerebro, pero te pasan cosas en la vida y tú vas haciendo como una lista, como si tuvieses un POSIT con distintos ítems que tú no sabes que tienes, evidentemente. Es muy importante que es de la parte inconsciente de nuestro cerebro, que es una gran parte, ¿no? No podemos manejarla. Entonces, cuando aparece una persona con esas características, si a esto le sumamos que nos encontramos en un estado fisiológico adecuado para ello, que lo podemos resumir en estar sembrados de hormonas sexuales, por ejemplo, es un pico de testosterona o de progesterona, etcétera. Si confluyen esos momentos, nos enamoramos porque se cumplen los ítems de la lista. Eso es lo que se piensa que ocurre.
es difícil de estudiar porque no se puede estudiar el enamoramiento en directo. No puedes ir con un escáner siguiendo a la gente por las fiestas, ¿no? Sería una casualidad, ¿no? Entonces, por las fiestas. Claro, o donde le vaya a ocurrir el enamoramiento. El bar de copas, no puedes estar con el escáner encima. Pero es algo parecido a eso lo que se cree que ocurre. Es decir, es interesante que no depende tanto de la otra persona, que tú te crees que es que te roba a ti el corazón, sino que tú vienes ya con todos tus pertrechos y con tu predisposición. Y cómo te percibes a tú mismo. Sí que hubo un estudio de una socióloga en unos bares analizando cómo se emparejaban las personas. Más que cómo se emparejaban, quién iba a acercarse así. Primero vio que siempre se acercaban los hombres, pero siempre era como cuando la mujer daba alguna señal. Pero lo que sí que veía era que no solía ir alguien muy atractivo a buscar a alguien que no lo era, pero al contrario también, alguien que era poco atractivo buscar a alguien más atractivo. Es decir, que como te percibes tú, vas a buscar a alguien que esté más o menos a tu nivel de alguna forma. Es que efectivamente uno de los elementos que hay en esa lista inconsciente no es solo a mí me gustan las rubias o los rubios, sino tiene que ver con quién eres tú. Entonces, ahí hay teorías muy amplias de mercados biológicos que en realidad lo que te demuestran es eso, que tú tiendes a enamorarte y te tienden a gustar, tu cerebro hace que te gusten personas a las que puedes aspirar. Exacto. Porque el cerebro no es idiota, quiere que te guste a alguien. Yeah. Entonces, te equipara un poco a veces con gente de tu estatus o de otros rasgos que son o muy parecidos a los tuyos o completamente opuestos, pero óptimos para que aquello funcione, porque evolutivamente está testado. Si no funcionase este sistema, habría sido erradicado, claro. Te imagino con un detector de oxitocina en un bar de copas, ahí viendo a ver cómo vuela por encima de la gente, ¿no? Sería tu ideal de investigación. Sí, y de hecho hacemos cosas parecidas, no en un bar de copas, pero sí tomamos muestras de saliva y ahí se mide la oxitocina y de ahí se extrae el ADN y se ven esas variantes genéticas, etcétera. Es un poco como se intenta afrontar esto, cómo se estudia. Luego he visto que tu línea de investigación principal tiene que ver en realidad con la tríada oscura, que son los genes que expresan el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía. Esto nos da para otro día, ¿no? Esto da para mucho, sí, pero está muy relacionado, aunque no lo parezca, porque en realidad en mi línea trabajo con genes de receptores que están implicados en el amor, pero también están implicados en todo tipo de comportamientos afiliativos. Por ejemplo, si hablamos de la oxitocina, que es bastante fácil que la gente haya oído hablar mucho de ella, los receptores de oxitocina no solo se llenan de oxitocina en el cerebro durante el amor, en pequeñas dosis los llenas con un abrazo. Y hay un pico durante el parto que es esencial para formar lazos entre la madre y el bebé. ¿Y qué correlaciones ves entonces? Si ves que hay receptores... Queda un minuto, ¿eh? Vale, pero claro, receptores que son comunes entre estas patologías y el enamoramiento. O sea, ¿qué correlaciones ves entre personalidades? Bueno, en realidad, en menos de un minuto se puede entender la relación con lo que estábamos hablando previamente, porque en la tríada oscura, por ejemplo, hay muy baja empatía. Entonces, muy baja empatía significa que tú no disfrutas del contacto con otros, entre otras muchas cosas, con lo cual por tu cuerpo no fluye particularmente la oxitocina o no llega al cerebro, porque no te interesa recibir ese abrazo, Una de las cosas que les pasa a los psicópatas es que no sienten placer donde otros sí lo sentimos, que es en el contacto humano, a cualquier escala. Entonces, por eso está muy relacionada la oxitocina, los receptores con la tríada oscura. Y en el narcisismo uno se enamora de uno mismo, al fin y al cabo, efectivamente. Miguel Pita es doctor en genética y biología celular, investigador en la Universidad Autónoma de Madrid sobre genética del comportamiento y autor de ese libro que sale mañana a la venta, se llama El cerebro enamorado. Lo publica la editorial Periférica. Miguel, gracias por venir. Un placer, encantadísimo. Hasta luego. Y vosotros, Pere Estupiñán, Javier San Pedro, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.